Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la organización Cometa, Rayo Óptico. venga, Alfa, Lobo, ¡A todos! Para comenzar este video les voy a hablar acerca de los conceptos básicos en electricidad. Posteriormente mis compañeros de trabajo les hablarán acerca de otros temas de interés. Comenzamos. ¿Qué es electricidad? La electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas. Voltaje. Voltaje es la tensión o diferencia de potencial que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor. Además, existen dos tipos de corriente, que son corriente alterna, en la cual la magnitud y el sentido varían cíclicamente, además de que contiene una frecuencia, que es el número de ciclos en un segundo, y esta se mide en Hz. Corriente continua. En esta la intensidad es constante, por lo que el movimiento de las cargas siempre es en el mismo sentido. Pero hay otro concepto muy importante, que es el de la resistencia. Bien, pues la resistencia no es nada más que la oposición al flujo de electrones, y este concepto es muy importante, ya que se añade al de los diferentes tipos de materiales. En los conductores, por un lado, se presenta poca resistencia, permitiendo así el flujo constante de electrones como lo es en el cobre. En los aislantes se presenta una alta resistencia al flujo de los electrones, como lo es en el plástico. Pero además existen los llamados semiconductores, que se comportan como aislantes a bajas temperaturas, pero si ésta incrementa se comportan como conductores, por ejemplo el silicio y el germanio. Por otro lado, existen diferentes formas de generación, como lo son la inducción, la química, la fricción, el calor, fotovoltaica, fisioeléctrica, biológica y estrés. Pero la que más se usa es la de inducción, englobando la mareomotriz, la hidráulica, la eólica, la geotérmica, la biomasa, la nuclear, la termosolar y la termoeléctrica, todas basadas en la mecánica rotativa de un generador de inducción. Bueno, para finalizar los conceptos básicos, cabe destacar que existen tres tipos de circuitos, que son el circuito serie, empleado en ornamental, circuitos electrónicos y circuitos en general, y el circuito paralelo y circuito mixto, utilizados de forma general. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar acerca de los sistemas de distribución eléctrico. Esto es toda parte del sistema eléctrico de potencia comprendida entre la planta eléctrica y los apagadores del consumidor. Los tipos de sistema de distribución básicos son el sistema radial, el sistema de anillo y el sistema de red o mallado. Voy a mencionar algunas de sus características. El sistema radial tiene solo una trayectoria de alimentación entre la fuente y la carga, distribuido en forma de rama. El sistema en anillo puede tener más de una fuente y se alimenta desde dos puntos. Y el sistema de red o mallado es el más confiable y se alimenta desde dos plantas. De los sistemas de distribución voy a mencionarles algunas de sus partes básicas, las cuales son centro generador, barras principales, subestación elevadora, barras primarias, líneas de transmisión, subestación de transmisión, líneas de subtransmisión, subestación de distribución, líneas de distribución, centros de transformación para consumo, líneas de consumo y lo que es el consumo. Para el consumo manejamos 5 niveles. Tenemos el muy alto de 400 a 230 kV, el alto de 161 a 69 kV, el medio de 60 a 2.4 kV, el bajo de 240 a 220 volts, el consumo muy bajo de 127 a 110 volts. Cada nivel va a ser requerido de acuerdo a su uso industrial, comercial o casas residenciales. Ahora pasamos a la operación y mantenimiento. Para ello manejamos 6 tipos de arreglos. Los voy a mencionar. Arreglo sencillo de alimentador. Arreglo con 2 alimentadores y 2 interruptores. Arreglo de un alimentador principal y otro de transferencia. Arreglo con 2 alimentadores y un interruptor. Arreglo de alimentación anillo. Arreglo con un interruptor en medio. Cada tipo de arreglo está sujeto a la maniobrabilidad y flexibilidad que se requiera. Estos arreglos son utilizados en alguna red de distribución. No se puede valorar de una sola forma, ya que los equipos y sistemas no son muy confiables y se necesita ver de otras maneras. Subestaciones eléctricas.
Una subestación eléctrica es un conjunto de elementos o dispositivos de los sistemas eléctricos de potencia, donde se modifican los parámetros de tensión y corriente que sirve como punto de interconexión de sistemas de generación con el de transmisión y distribución para llevarla a centros de consumo. Una subestación eléctrica configura 4 puntos básicos. 1. Tensiones máximas a las que trabajará. 2. Nivel de aislamiento para el equipo a instalar. 3. Corriente máxima de servicio continuo. Y 4. Corriente máxima de falla, o sea, un cortocircuito. En función de nuestras necesidades, podemos elegir a la subestación eléctrica de una serie que cubrirá cada uno de los aspectos que requieramos y pueden clasificarse por diferentes aspectos. Las subestaciones se dividen en distintos tipos, pero comúnmente se clasifican en 3 categorías: subestaciones transformadoras, subestaciones de maniobra y las subestaciones mixtas o combinadas. Las subestaciones transformadoras se dividen en transformadoras elevadoras y transformadoras reductoras. Las elevadoras se encuentran junto a las centrales eléctricas generadoras y se encargan, como su nombre lo dice, de elevar la tensión y reducir la corriente para facilitar el transporte de la energía eléctrica. La subestación reductora se encarga de llevar los niveles de alta tensión a media o baja tensión, dependiendo de las necesidades del cliente. Comúnmente se les encuentra de tipo pedestal, poste o blindadas. Las subestaciones de maniobra tienen la función de interconectar redes de distribución, corregir el factor de potencia inyectando bancos de capacitores o de compensar las caídas de tensión. Las subestaciones mixtas cumplen con ambas funciones, pues pueden realizar tanto transformación como interconexión de redes o correcciones en la energía eléctrica. Ahora continuaremos con las partes de una subestación. No todas las subestaciones tienen las mismas partes y esto dependerá del material con el que esté hecho, para qué está destinada. Las partes principales son transformador de potencia, interruptor de potencia, las cuchillas, fusibles, cuchillas desconectadoras, apartarrayos y aisladores. El transformador de potencia es una máquina eléctrica estática que transfiere la energía de un circuito a otro, aprovechando el efecto de la inducción en sus bobinas. Generalmente funcionan modificando los parámetros de voltaje y corriente. Mantenimiento de subestaciones de alta, baja y media tensión. Existen 3 tipos de mantenimiento, los cuales son el preventivo, predictivo y correctivo. El mantenimiento preventivo tiene como finalidad evitar que el equipo falle durante su periodo de vida útil. Así determinan que el equipo, después de pasar su periodo de puesta en servicio, reduzca su posibilidad. El mantenimiento predictivo tiene la finalidad de anticiparse a que el equipo falle. La técnica de su aplicación se apoya en la experiencia adquirida con resultados estadísticos que determinan que el equipo está más propenso a fallar cuando se encuentre en el periodo inicial de operación, a partir de su puesta en servicio y cuando se acerca al final de su vida útil. El mantenimiento correctivo tiene la finalidad de reemplazar los elementos o equipos averiados y no pueden funcionar operativamente en la subestación. El reemplazo también se da cuando los equipos han cumplido las horas de trabajo para las que fue fabricado. A continuación presentamos 2 ejemplos de mantenimiento. El primero es un mantenimiento correctivo a transformadores de potencia, en los cuales se hace un cambio de radiadores averiados, cambio de bujes, cambio de ventiladores, cambio del regulador, cambio del aceite, cambio del transformador de potencia. El otro ejemplo es un mantenimiento correctivo a interruptores de potencia,
en el cual se realiza un cambio de contactos de potencia fijo y móvil, cambio del CF6, cambio de mecanismo de operación